我们大部分的教会大概每年都会举办一次的敬老会。 En la mayoría de nuestras iglesias, una vez por año, nosotros tenemos una reunión especial dedicada a los ancianos de la 主要的 iglesia. 目的就是对年长者的表示我们的尊敬。 Y esto es para darle un respeto, demostrarle un respeto a los ancianos. 一方面也可以把有关的一些道理来教导我们的年轻这些青少年。 Y después, por otra parte, enseñarles a los jóvenes algunas verdades. 知道怎样来尊敬老年人，来敬爱我们家里的长辈。 Cómo respetar, honrar a los ancianos y cómo amar a nuestros ancianos de nuestra familia. 这个敬老是圣经里面很重要的道理。 Poder respetar, honrar a los ancianos es una verdad muy importante en la Biblia. 我们看利未记19章， Veamos Levítico 19. 利未记19章 Levítico 19, 32节， versículo 32. 19章32节， 19, 32. 在白发的人面前，你要站起来，也要尊敬老年人，又要敬畏你的神，这是真神说的。好， Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, dijo 这 yo, 是 Dios. 神对我们人的主事。 Esto es lo que indica Dios para el hombre. 说在白发的人面前，我们要站起来。 O sea, delante de las canas uno se levantará. 对一个年长者我们不能够说我们坐着让他站着讲话。 Para una persona mayor no podemos estar los jóvenes sentados y él parado. 所以年轻人在年长者的面前要表示尊敬，你要站起来。 Así que los jóvenes delante de los ancianos tenemos que demostrar el respeto, tienes que levantarte. 所以我们要尊敬老年人， Y acá dice que tenemos que honrar a los ancianos 也要敬畏神。 y temer a Dios. 神把这个敬畏神跟尊敬老年人把它并在一起， Dios puso en honrar al anciano y temer a Dios juntos, 表示这两件事情都非常重要，我们都不能够忽略。 demuestra que estas dos cosas son muy importantes. 所以我们下午就来谈敬畏神跟尊敬老人。 Así que hoy a la tarde vamos a compartir sobre honrar al anciano y temer a Dios. 首先来谈这个敬畏神。 Primero vamos a hablar sobre temer a Dios. 所罗门在传道书里面说，敬畏神所他的诫命是我们人的本分。 Salomón dijo en el libro de Eclesiastés que es nuestro deber temer a Dios. 儿女孝顺父母是儿女的本分。 Y los hijos que honran a sus padres es el deber de los hijos. 国民要纳税是国民的本分。 Y los ciudadanos que pagan impuestos es su deber. 我们人身为人要敬畏神，是我们人的本身的职责。 Entonces nosotros los hombres tenemos que temer a Dios. Ese es el deber de los hombres. 我们看到一般人对神的态度有几种。 Vamos a ver los hombres cuántos tipos de actitud tiene a Dios. 有些人对神是不敬不畏的。 Algunas personas no le temen y tampoco respetan a Dios. 我们看哥罗西书第1章， Veamos Colosenses capítulo 1. 哥罗西书1章21节， Colosenses capítulo 1 versículo 21. 1章21节。 Colosenses 1, 21. 你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌。这里讲到说没有信主的人有时候就跟神隔绝了。 Acá dice que las personas que no creen en Dios están como apartados de Dios. 因为行恶，所以跟神敌对。 Porque ellos realizan malas obras, entonces son como enemigos de 这 Dios. 是不敬畏神的外邦人。 Estos son los gentiles que no temen a Dios. 但是有的人虽然认识神， Pero algunas personas, aunque ellos
conocen a Dios, 虽然他们在敬神，但是他们不怕神 ellos respetan a Dios, pero no temen a Dios 啊，所以为所欲为。 y hacen lo que ellos quieren. 好像该隐他也知道献祭给神， Como Caín que sabía ofrendarle sacrificio a 但 Dios, 是他不敬畏神， pero él no temía a Dios. 他是按自己的心意来献祭给神。 Él ofrendó lo que a él creía que estaba bien. 啊，当然他的献祭神不悦纳。 Pero al final a Dios no le agradó el sacrificio, la ofrenda de Caín. 扫罗是神所拣选的第一个王， Saúl fue el primer rey que Dios ha escogido. 他知道有神， Él sabe que existe Dios, 但是他做王了以后啊，他就不听神的话 pero después de ser rey un tiempo, él no escuchó y no obedeció a Dios. 啊，所以神就把他去绝了。 Entonces Dios lo sacó del trono. 啊，所以虽然认识神啊，但是不敬畏神。 Por eso algunos, ellos conocen a Dios, pero no respetan y no temen a Dios. 为什么我们要敬畏神？ ¿Por qué tenemos que temer a Dios? 我们看《生命记》第10章， Veamos Deuteronomio capítulo 10. 《生命记》第10章 Deuteronomio capítulo 10, 12节， versículo 12. 《生命记》10章12节。 Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. 说以色列啊，现在主你的神向你所要的是什么？只要你敬畏主你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽性侍奉他。这里讲到说，神要他的百姓啊所行的，就是要敬畏他。 Acá lo que dice Dios a su pueblo, lo que quieren es que ellos puedan temer a Dios, 啊，遵守他的诫命， guardar sus mandamientos 啊，尽心尽意的来爱神，这就是神要我们所行的。 y después amar a Dios con todo su corazón y su alma. 然后看20节， Ahora veamos el versículo 20, 《生命记》10章的20节， Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. 说你要敬畏主你的神，侍奉他，专靠他，也要指着他的名起誓。21节。 21. 他是你所赞美的，是你的神，为你做了那大而可畏的事，是你亲眼所看见的。22节， 22. 你的列祖70个人下埃及，现在主你的神属你如天上的星那样多啊！这里讲到说，我们为什么要敬畏神啊？ Acá dice, ¿por qué debemos temer a Dios? 说因为神为我们做了何等伟大的事情 Dice que Dios aquí ha hecho grandes cosas por nosotros. 啊！对以色列人来讲啊， Y para 神 los, 拣选亚伯拉罕束福气给他们 para los israelitas, Dios escogió a Abraham y le bendijo 啊，让他们的祖孙好像天上的星，地面上的沙。 para que sus descendientes sean tantos como las estrellas del cielo y la arena de la playa. 啊，又请又应许啊，把迦南美地赐给他们做产业。 Y también les prometió la tierra de Canaán como herencia para ellos. 所以摩西对他们讲说：“你看，神为你们做了何等伟大的事情。 Por eso Moisés le dijo al pueblo que Dios les ha hecho grandes cosas. 他们70个人下埃及 70 personas bajaron a Egipto. 啊，在那边聚居400年。 Estuvieron ahí viviendo por más de 400 后来 años. 出埃及的时候啊，大概有200万人。 Y después de salir de Egipto salieron más de 2 millones de personas. 虽然埃及人一直想要把他们消灭掉， Los egipcios querían eliminarlos, 但是神保护他们越来越昌盛 pero Dios los protegió y les hizo que sean cada vez más abundantes. 啊。经过了40年的旷野生活啊，带领他们回到迦南地，在那边建国。 Después Moisés los llevó al desierto por 40 años y así fueron y llegaron a la tierra de Canaán. 圣经里面，神对以色列人说啊，不是你们人很多，也不是因为你们特别聪明。
En la Biblia dice que Dios le dice a ellos que no es porque ustedes son muchos o son muy inteligentes, 而是因为神特别爱你们， sino que Dios los ama profundamente 因 a 为你们 ustedes. 是亚伯拉罕、以撒、雅各的祖孙， Porque ustedes son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. 所以神拣选你们，祝福去给你们。 Por eso Dios los escogió y les bendijo. 他说我们今天呢、为什么要敬畏神？ Entonces hoy, ¿por qué tenemos que temer a Dios? 我们能够成为神的儿女，说这是何等伟大神的慈爱。 Poder ser hijos de Dios es una gran misericordia de Dios. 我们今天早上谈过，神要赐给我们的恩典是我们眼睛没有看过，心里没有想过的。 A la mañana compartí que la gracia que Dios nos quiere dar es algo que nunca lo hemos visto con nuestros ojos. 是把那个最美最大的福气啊，要应许给我们。 Es una gran promesa que nos promete para nosotros. 所以我们也要思想啊，神为我们所做的是何等伟大的事情。 Así que pensemos y reflexionemos esas grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. 因为他就是我们众人在天上的父亲。 El Dios es el Padre celestial de todos nosotros. 儿女尊敬父母亲啊，这是理所当然的。 Es lo correcto que los hijos honren a sus padres. 神既然是我们的天父啊，我们就要敬畏他。 Si Dios es nuestro Padre celestial, tenemos que temerle. 有一个浪子啊，他把父亲的财产把它浪费掉了。 Había un hijo que se fue a la casa y ha malgastado toda la herencia, el dinero que le había dado su 在 padre. 穷苦的时候想要回家， Y cuando estaba muy pobre, él pensó en volver a casa. 他就想到说啊，我把父亲的财产我把它浪费掉了，我实在不配做父亲的儿子。 Y él pensó, he malgastado todo el dinero que mi padre me ha dado, la verdad no soy digno de ser el hijo de mi padre. 所以他说啊，我回去的时候要告诉我的父亲说，父亲啊，我得罪你，我得罪了天。 Y así él pensó, cuando llega a casa le va a decir a su padre, te he pecado contra ti y he pecado contra 我 el 实 cielo. 在不配做你的儿子。 La verdad no soy digno de ser más tu hijo. 但现在主求你啊，收纳我做一个雇工就好了。 Ahora solo te pido que por favor me trates como un empleado nada más. 啊，当然，这个父亲啊没有这样做，还是收纳他这个失而又得的儿子。 Claro que el padre no aceptó eso, sino que lo recibió de nuevo como su hijo. 但是我们知道说啊，一个人啊，不孝顺父母，说是得罪神，也是得罪天的事情。 Tenemos que saber cuando los hijos no honran a sus padres, está pecando contra sus padres y contra Dios. 所以神既然是我们众人万灵的父亲，也是我们天上属灵的父亲啊。 Así que sabemos que Dios es el Padre celestial, Padre espiritual de todos nosotros. 我们就应当敬畏他。 Así que tenemos que temerle. 我们再看《申命记》10章的17节。 Ahora leamos Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. 10章17节。 Capítulo 10, versículo 17. 因为主你的神，他是万神之神，万主之主，是至大的神，大有能力，大而可畏，不以貌取人，也不受贿赂。这里讲到说，我们的神是万神之神呐、 Acá dice que nuestro Dios es el Dios de dioses. 虽然有称为神的，在天上，在地上很多很多。 Aunque acá llaman muchos dioses, 但是只有我们所敬拜的，这才是独一的真神。 pero solo el Dios que nosotros adoramos es el Dios único. 他是至大的神。 Es un Dios grandioso. 所以我们应当敬畏他，因为他是大而可畏的。 Así que nosotros debemos temerlo porque es poderoso y temible. 诗篇139篇里面说到，神是全能的神。 En Salmos 139 dice que Dios es un Dios todopoderoso. 天上的各样万物都是神所造的。
Todas las cosas en el universo, en el cielo, en la tierra, lo ha creado Dios. 神也把我们造得非常的奇妙可畏。 Dios también nos ha creado maravillosamente, 所以因为他是全能的神， porque Dios es un Dios todopoderoso. 他说他是全遍在的神，他是无所不在的神。 También sabemos que Dios es un Dios, está 所以我 por todos 们人 lados, 没有办法去躲避神， omnipresente. Así que no podemos escapar 无 de 论你 Dios. 到哪里，他都在我们的左右。 Así que no importa dónde estemos, Dios está aquí. 所以人没有办法逃避神。 Así que los hombres no pueden escaparse de Dios. 约拿想要跑到西班牙去， Por ahí si una persona quiere escaparse a España, 因为他不愿意到尼尼微城去传警告。 Jonás, porque no quería ir a Nínive para advertirle a las personas de 结果 Nínive. 神就让他大海当中起了大海浪， Así que cuando estaba escapando en el barco, Dios hizo que haya muchas tormentas 不 y 得 olas 已船上的 fuertes. 人就把约拿丢在海里面去。 Y las personas del barco tuvieron que echar al agua a Jonás. 有一条大鱼就把他吞下去了。 Y un gran pez se devoró a Jonás. 约拿在大鱼的肚子里面，在那边祷告悔改。 Jonás dentro de la panza del pez estuvo orando y arrepintiéndose. 神借着这个大鱼把它吐在岸上， Después Dios a través de este pez entonces lo escupió y a Jonás y 他 estuvo en 乖 la 乖的 orilla 到 de 尼 la 尼微 playa. 城去传警告。 Y allí obedeció a Dios y fue a la ciudad de Nínive para 没 advertirle. 有想到大家听了以后，全城的人都悔改。 Y nunca pensó que cuando advirtió a los ciudadanos de Nínive, toda la ciudad se arrepintieron. 说无论你到哪里去啊，神都在那里。 Así que no importa dónde estés, Dios está ahí. 神知道我们的一切， Dios sabe todo lo que nosotros pensamos. 因为他 hacemos. 在天上监察我们一切的行为。 Porque Él está en los cielos observando todo lo que hacemos. 我们人所做的，在神的面前是没有办法隐藏的。 Todo lo que hace el hombre no se le puede esconder nada a Dios. 他知道你所讲的每一句话， Él sabe todas las palabras, todas las cosas que has dicho. 他将来要按照你的话定你是义人还是恶人。 Él a través de las palabras que has dicho te va a decir si sos justo o no. 他知道我们人的心中的意念， Él sabe todos los pensamientos de los hombres. 所以他是我们人最终的审判者。 Así que Él va a hacer el juicio final que vamos a tener los hombres. 说将来我们每个人啊，都要站在神的审判台前。 Diciendo que todos los hombres del mundo van a estar delante del trono del juicio. 按照我们所行的或善或恶而来受审判。 Acorde a las buenas obras y las malas obras que hemos hecho, nos va a enjuiciar. 所以我们每一个人啊，都应当特别敬畏神。 Así que cada uno de nosotros tenemos que temerle a Dios. 而一个敬畏神的人啊，能够得到什么好处呢？ Y una persona que le teme a Dios, ¿qué beneficios va a obtener? 我们看箴言14章 Veamos Proverbios 14, 26节。 versículo 26. 箴言14章26节 Proverbios 14, 说：敬畏神的大有倚靠，他的儿女有避难所。27节。 27. 敬畏神就是生命的泉源，可以使人离开死亡的网楼。这里讲到敬畏神的人呐、他本身有倚靠 Versículo 26 y 27 dice que los que temen a Dios tienen fuerte confianza. 所以神对耶稣亚说：“你无论到哪里去呀、我都跟你同在。 Por eso Dios le dijo a Josué, donde vos vayas, yo voy a estar contigo. 没有一个敌人可以在你的面前站立得住。 Ningún enemigo tuyo va a estar bien parado delante de ti. 亚伯拉罕带着军队，带着他家里的壮丁去跟敌人打仗。 Abraham llevó a sus siervos fuertes para batallar con los enemigos. 他那个敌人是4个城邦的联军呐、 Y los enemigos eran como 4 ciudades que estaban juntos. 因为
罗德啊，全家人被他们掳去了。 porque Lot, toda su familia fueron capturados por ellos. 他为着爱心啊，就带着家里的壮丁啊，去把他们救回来，把罗德家救回来。 Abraham, al querer salvar a Lot, entonces llevó a todos los siervos fuertes de su casa para salvar a Lot. 那个时候回来以后，他心里就很紧张了。 Claro que cuando volvió estaba un poquito nervioso 回来以后才想到说，敌人的军队很强大 y pensó, los enemigos tenían muchos soldados. 啊，万一他们进攻过来，我们怎么办？ Si ellos vuelven a atacarnos, ¿qué vamos a hacer? 啊，正当他在惊慌的时候，神出现了。 Y en ese momento, cuando estaba nervioso, se le apareció Dios. 神说：“亚伯拉罕，你不用怕， Le dijo a Abraham, no tengas miedo, 我做你的盾牌，我做你的靠山。 voy a ser tu escudo y te apoyarás en mí. 啊，所以无论什么样的困难，有神做我们的盾牌，我们还怕什么？ No importa en qué situación estemos, si Dios es nuestro escudo, no tengamos miedo. 所以，一个敬畏神的人，神说要做他坚强的倚靠， Así que una persona que le teme a Dios, Dios va a ser su confianza 啊，要做他坚强的保障， y va a protegerlo siempre. 啊，也要让他脱离死亡， Y también lo va a ayudar a estar lejos de la muerte, 因为神是生命的泉源。 porque Dios es el origen de la vida. 保罗在传道里的时候受过很多苦。 Pablo cuando estaba evangelizando, él estuvo con muchas 在哥林多 dificultades. 遇到很大的暴乱， En Corinto estaban con mucha dificultad en ese 他 momento. 说那个时候啊，我几乎啊连活命的指望都没有了。 Dice que en ese momento estaba casi por perder la vida. 但是他后来说啊，神把我从那个极大的死亡啊救赎出来。 Pero dice que Dios, cuando estaba con peligro de vida, Dios lo salvó 啊，所以现在继续的拯救我 y sigue salvándome. 啊，将来再大的困难，他还是一样会拯救我。 Y en el futuro, cuando tenga más dificultades, me va a seguir salvando. 所以他说啊他会救我脱离一切的患难， Así que dice que Dios me va a salvar de cualquier dificultad 还救我进到他永生的天国。 y va a salvarme para que yo pueda entrar al reino eterno. 所以神是我们坚强的倚靠，也是我们生命的保障。 Así que Dios es el fuerte confianza en nuestra vida y también nos protege en nuestra 因为他 vida. 是万福的源头， Porque Él es la bendición, el origen de la 所以 bendición. 你能够认识真神， Por eso, si podés conocer al Dios 说 verdadero, 他的平安福气啊就会随着你。 toda su paz, toda su bendición te va a seguir. 所以保罗说啊，神会从天上赐给我们各样属灵的福气。 Pablo dice que Dios va a darnos todo tipo de bendición que viene del cielo. 天上的福气啊，才是真正的福气。 Las bendiciones del cielo son las bendiciones verdaderas, 世人所追求的财主寿都是短暂的， porque las cosas del dinero, las cosas que buscan el hombre son todos momentáneos. 啊，但是神所赐的是属灵的福气， Pero lo que da Dios son 啊， bendiciones 是非常 espirituales, 全备的， son completas, 啊，是存到永远的， que son eternos. 这才是我们所要追求的真正的福气。 Esto es lo que debemos buscar o procurar en la verdadera bendición. 所以雅各才说啊，真正的福气是从天上的神来 Por 的 eso Santiago dijo que la verdadera bendición viene de los cielos. 啊，一个敬畏神的人呐，神就把这样的福气赐给他。 Una persona que teme a Dios, Dios le va a dar este tipo de bendición. 我们再看一节圣经啊，诗篇的25篇 Veamos Salmos 25, 12节， versículo 12. 诗篇的25篇12节Salmos 25, 12. ，12节， 12. 谁敬畏神，神就指示他当选择的道路。13节， 13. 他必安然居住，他的后裔必承受地土。
14节， 14. 神与敬畏他的人亲密，他必将自己的约指示他。这里讲到说，什么人敬畏神呢、 Acá dice qué tipo de personas ellos temen a Dios. 神就指示他们当走的道路。 Y a estas personas Dios les indicará el camino. 所以我们常常有时候也会面对一些抉择， Por eso a veces en nuestras vidas tenemos decisiones 到底我们 importantes. 要向右还是要向左 Tenemos que elegir la izquierda o tenemos que elegir la derecha. 我们有时候很艰难，不晓得怎么选择。 A veces se nos dificulta elegir. 说敬畏神的人呢，神就帮助他选择一个正确的道路。 Pero si esa persona teme a Dios, Dios le va a ayudar a elegir el camino correcto. 神又带领他在这个道路上能够凡事亨通顺利。 Dios le va a guiar que en este camino que le vaya todo muy bien. 我们常常我们在走路不晓得要怎么走啊， A veces cuando caminamos no sabemos cómo caminar. 我们不晓得未来的路怎么样。 No sabemos cuál es el camino del futuro. 但是主要你敬畏神， Pero si vos temes a Dios, 神会指引你的道路。 Dios va a guiarte en tu camino. 他说，敬畏神的人会安然居住。 Acá también dice que los que temen a Dios gozará del bienestar. 大卫说常常有很多的仇敌来攻击他。 David dice que tiene muchos enemigos que los quiere atacar. 但是说神是我的依靠，我的帮助， Pero dice que Dios es mi apoyo y es mi ayuda. 因为他保护我，好像人在保护自己眼中的同人一样。 Como el hombre, como Dios va protegiendo a sus hijos. 扫罗虽然为着基督带着大军要追杀他， Saúl por envidia perseguía a David. 但是大卫说我常常感到离死只是差一步， David dice siempre que yo siempre estoy como al borde de la muerte. 也好像那个鸟被恶王把它网住了。 Como un pájaro que está capturado por una red. 但是呢，神就让那个网破掉了，那我们就逃脱了。 Pero Dios hace que se rompa esa red y podemos salir y escapar. 常常已经被扫罗团团围住了。 Muchas veces fue como cubierto por Saúl y 但 los 是 soldados. 神却在那个急难当中拯救他，脱离一切的患难。 Pero Dios siempre salva a David de esa persecución o esa dificultad. 所以他说虽然有千万人的人来攻击我， Por eso dice que aunque hay miles de personas que me vienen a 但是 atacar, 神却可以让我安然睡觉， pero Dios me hace que yo pueda dormir tranquilamente. 因为神是看顾我的。 Porque Dios me cuida. 希律王把彼得抓来了， El rey Herodes capturó a Pedro, 派4班的兵丁看守他。 o sea, y puso a 4 soldados, 4 rotando de 准 soldados 备第二 para 天早上 cuidarles, 要抓出来就把他杀掉了。 para que el día siguiente lo puedan matar. 那个监狱的门内门外到处都是看守的人。 Y en la celda, todos los lugares había soldados que estaban ahí vigilando. 彼得在这个监狱里面安然睡觉。 Pero Pedro estaba en la celda durmiendo tranquilamente. 神派天使来把他拍他的肋旁叫他起来。 Dios mandó a un ángel y despertó a Pedro. 他以为在做梦 Y Pedro pensó que estaba soñando. 哪里知道神就把他带到街上天使就离开了。 Pero nunca pensó que este ángel lo llevó afuera a la calle, 那时候 entonces 他 se fue el ángel. 才想到说，真的，神派天使把我从监狱里面带出来。 Y ahí se dio cuenta de que Dios mandó un ángel para sacarlo de las celdas. 所以信靠神的人他有坚强的依靠。 Así que los que creen, temen a Dios, tienen gran confianza en Dios. 因为神派了很多的天使在你的周围安营随时来搭救你。 Porque Dios manda a muchos ángeles alrededor tuyo para que cuando estés en peligro o en dificultad te viene a ayudar. 说敬畏神的人他的后裔可以承受产业。 Y los que temen a Dios, sus descendientes pueden recibir la herencia. 神对亚伯拉罕说我要把这一块迦南地是给你跟你的祖孙。 Dios le dijo a Abraham que te voy a dar esta tierra de Canaán para ti y para tus
descendientes. 但是经过了400年以后啊，真的神把他的祖孙啊带回来啊，到这个迦南地，在那边建国。 Y de verdad, después de 400 años, todos sus descendientes que pasaron 400 años volvieron y obtuvieron esta tierra. 耶稣呀带着他们打仗7年以后啊，把这个土地都占领下来。 Josué los llevó, los guió y batallaron y ganaron y obtuvieron la tierra. 然后照抽签啊，把这个土地分给他们。 Y después ellos repartieron las tierras. 耶稣也对他们说啊，你看神所答应的话，没有一句落空的， Josué dijo que todo lo que Dios prometió, nada es en vano. 全部都实现了。 Todo se cumplió. 我们信徒所要得到的是一个永恒的产业。 Lo que nosotros los creyentes quieren obtener es una herencia eterna, 啊，天上更美的家乡。 una casa más 所以 bella 我们 que está en 同 los 样敬畏 cielos. 神的人呐、我们就能够承受这样的应许。 Así que los que temen a Dios podemos recibir esta promesa. 我们怎样敬畏神呢？ ¿Y cómo tememos a Dios? 就是在我们的生活当中啊，要尊神为大。 O sea, en nuestras vidas tenemos que respetar y ver a Dios 我 como 们无论 grande. 做什么事情，都要让神得到喜悦。 Cualquier cosa que hagamos tenemos que obtener el agrado de Dios. 所以我们在行动上啊、行为上啊，要做一个正直、公义的人。 Así que en nuestras acciones, en nuestras obras, tenemos que ser una persona correcta, una persona 说 justa. 对神对人要常存着没有亏欠的良心。 O sea, tener una conciencia pura delante del hombre y de Dios. 我们所行的任何事情啊，凡事对得起神， Y todo lo que hagamos sea acorde a la voluntad 我 de 们 Dios. 不亏待人。 Nosotros no hacemos ningún mal. 我们要有忌邪的心呐、就是抵挡罪恶。 O sea, también tenemos que estar en contra de los pecados. 因为神是忌邪的神 Porque Dios es un Dios celoso. 我们是主耶稣用宝血把我们救赎出来的， Nosotros fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesús. 所以要用圣洁尊贵守住自己的身体。 Así que tenemos que guardar nuestro cuerpo con pura santidad. 好像约瑟很清楚他是神的儿女， Como José, él estaba muy en claro que era hijo de Dios. 在受引诱的时候说：“我怎么可以做这种大恶来得罪神？” Después de ser tentado de una mujer, le dijo, ¿cómo puedo pecar y hacer algo tan pecaminoso 所 contra 以 Dios? 虽然暂时受苦， Por ahí en ese momento estaba 后 sufriendo, 来神就把他高升。 pero después Dios lo elevó. 这是我们敬畏神的态度。 Esta es la actitud que debemos tener 我 temiendo, 们接下来谈 temiendo 这 a 个 Dios. 尊敬老年人。 Ahora vamos a hablar sobre respetar, honrar a los ancianos. 做一个人要敬畏神， Una persona que temen a Dios 他一定要去尊敬那些他所看到的人。 también ellos tienen que respetar, honrar a las personas que ellos ven. 你连看得到的人你都不爱他， Si puedes ver a una persona y no lo puedes amar, 你怎么可能去爱那个看不到的神？ ¿cómo vas a amar al Dios que no lo ves? 所以我们要敬畏神，也要尊敬老人人。 Así que tenemos que temer a Dios y también honrar a los 一个敬 ancianos. 畏神、真正敬畏神的人，一定会尊敬老人人。 Una persona que verdaderamente temen a Dios también van a honrar a los ancianos. 为什么我们要敬老？我们刚刚讲到说，这个是圣经的教训。 Recién dijimos que honrar a los ancianos son enseñanzas de la Biblia. 圣经里面说强壮是少年人的荣耀。 En la Biblia dice que los jóvenes son fuertes, es gloria de los jóvenes. 年少的人非常强壮，有时候虽然打球啦、运动但是睡一觉就好了。 Los jóvenes son fuertes, pueden jugar a la pelota, tienen fuerza, después se cansan, duermen y ya está. 这是少年人的荣耀，你的身体强壮 Es。una gloria de los jóvenes porque tienen el cuerpo fuerte. 这个白发是老年人的荣耀。 Y las canas que tienen los ancianos, esas canas son su gloria. 说这个白发是要在公义的道上才能够得到。 Claro que estas canas es porque está dentro de la justicia. 所以在圣经里面说，那个长老我们要加倍的敬奉
Por eso en la Biblia también dice que tenemos que servirle, ayudarle a los ancianos, 就是那些侍奉主啊、劳苦传道的长者。 esos ancianos que sirven a Dios por hace mucho tiempo. 因为有一些人呐、他侍奉主很久， Algunas personas que sirvieron a Dios por mucho tiempo, 这个是值得我们敬重的。 ellos son dignos de ser respetados por nosotros. 那另外一个就是年长者，他们的生活经历比较多。 Y también algunos ancianos que tuvieron mucha experiencia en la vida. 我们看约伯记12章， Veamos Job 12. 约伯记12章 Job 12, 12节， versículo 12. 12章12节。 Capítulo 12, versículo 12. 说年老的有智慧，寿高的有知识。年长者啊，因为他累积了很多人生的经历所以慢慢对一些事情比较有智慧、有想法、有 Los 见识。 ancianos tienen mucha experiencia en la vida, entonces tienen más sabiduría y tienen más conocimiento. 我们再看32章， Veamos Job 32. 约伯记32章第7节。 Job 32, versículo 7. 我说年长的当先说话，寿高的当以智慧教训人。这是以利户所讲的话。 Esto lo dijo Eliú. 因为他们当时几个朋友约好来安慰约伯。 En ese momento, Eliú y sus amigos se juntaron para ir para ayudar a Job. 没有想到约伯受苦那么大。 Y no pensaron que Job estaba sufriendo tanto. 所以他们彼此就讲了一些话。 Así que entre ellos hablaron. 以利户因为他说他比较年轻，所以让一些长者让他们先讲话。 Y Eliú dice que era joven, entonces le cedió a las personas que estaban ahí para que hablasen 所 primero. 以年长的因为年纪大，所以他用智慧先来教导人。 Porque los ancianos que son mayores y tienen más sabiduría, entonces pueden dar más enseñanzas. 所以我们要尊重年长者。 Así que tenemos que respetar a los ancianos. 有时候要听听年长者的一些经验跟教训。 A veces tenemos que escuchar las experiencias y enseñanzas de los ancianos. 我们一般有一句话说不听老人言吃亏在眼前 Dicen que hay un refrán chino que los que no escuchan a los ancianos, entonces vas a salir perdiendo. 有的人看不起老人家， Algunos ellos 就 menosprecian 是他 a 们 los 也没有 ancianos. 什么学识没有什么学问 Por ahí ellos no tienen muchos, no tienen muchos 所 estudios 以 o 不尊重他 educación. 们讲的话 Entonces ellos no respetan las palabras de los ancianos, 因而吃亏了。 pero van a salir perdiendo. 好像罗伯安王， Como el rey Roboam, 他做王以后以色列百姓就来问他： después de ser rey, los israelitas, el pueblo, fue a preguntarle, 你爸爸给我们做苦工， tu padre nos ha hecho trabajos duros. 现在你做王是不是让我们轻省一点？ Ahora que tú eres rey, vas a hacer que nosotros tengamos 你 trabajos más 如 livianos. 果让我们这个担子轻省一点，我们就会忠心的来服侍你。 Si nos das trabajos más livianos, vamos a servirte fielmente. 罗伯安说：“你们先回去，等到3天以后，我来回答你们这个问题。 Y Roboam les respondió, ustedes vuelvan a su casa, después de 3 días les voy a responder esta pregunta. 然后他就先去请教跟他一起长，先去请教他父亲时代的一些大臣 Y después Roboam fue a preguntarle a los que trabajaron cuando su padre estaba vivo. 那些大臣那些老臣就跟他讲说：“对呀，你要答应他们， Y esas personas que eran ancianos ya les respondió, sí, tenés que 要减轻 escuchar 百姓的痛苦。 y darles los trabajos más livianos al pueblo. 这个后来罗伯安又去请教他们跟他一起长大的年轻人。 Y después también Roboam fue a preguntarle a un joven que creció con él. 年轻人给他出来一个主意， Y este joven le dio una idea. 说你要跟百姓讲， Tenés que decirles al pueblo, 我的拇指比我爸爸的腰还粗。 mi dedo gordo es más grueso, más ancho que
la cintura de mi 我 padre. 爸爸给你们挑重担，我给你们更重的担。 Mi padre les dieron trabajos duros, yo le voy a dar trabajos más duros todavía. 我爸爸用鞭子打你们， Mi padre les les azotaba con 我要用 látigos. 那个带着钩的那个蝎子鞭来打你们。 Yo les voy a azotar con látigos, con ganchos a ustedes. 那结果3天以后，那些百姓来了， Y después de 3 días volvieron el pueblo. 这个罗伯安啊，没有照老陈的话，而是听从他跟他一起长大的那些年轻人的话。 Roboam no escuchó a las recomendaciones de los ancianos, sino que escuchó a los jóvenes. 结果那些百姓说啊，我们跟你大卫家没有关系啦。 Entonces el pueblo respondió a Roboam, no tenemos nada que ver con vos ya. 啊，结果就11个支派啊，他们就叛变了，脱离了这个罗伯安王。 Y después de los tribus, 11 se fueron del reinado de Roboam. 啊，既然你不照顾我们，我们为什么要称你是我们的王呢？ Si vos no nos querés cuidar, entonces no te llamaremos más rey. 所以全国百姓就叛变了。 Así que casi toda la nación, ellos se rebelaron. 啊，所以一下子12个支派啊，就失掉了10个支派。 Entonces de repente, de los 12 tribus, 10 tribus se fueron. 哎，因为圣经里面讲说啊，为大卫的缘故，所以神就把这个王国啊，没有全部把它灭掉。 Y también la Biblia dice que a causa de David, Dios como que mantuvo esta nación. 不过我们看到这个罗伯安真的是一个愚昧的王啊， Pero podemos ver que este Roboam era un rey necio. 所以让他的王国就分裂了，而且他的国力就这样削弱下来。 Y así hizo que se repartiera la nación y su fuerza de la nación se debilitó muchísimo. 所以我们对年长者啊，有他的一些经验教训啊，我们要仔细听，然后慢慢去想。 Así que tenemos que escuchar a los ancianos de sus experiencias, escuchar detalladamente y después 当 reflexionar. 然不是说100%是对， Claro que no podemos decir que es 100% correcto. 但是圣经里面说，我们要在主里听从呢， Y la Biblia dice que tenemos que escuchar dentro del Señor. 我们要过滤合道理的好的建议，我们要听 Tenemos que escuchar y después ver cuál es lo correcto. 这样才对我们有帮助。 Así será de ayuda para nosotros. 我们怎么样尊敬老人家呢？ Entonces, ¿cómo nosotros respetamos, honramos a 我 los 们不 ancianos? 是光1年1次的这种敬老会。 No es solamente una vez al año en esta reunión de especial para honrar a los ancianos. 我们尊敬长者这样的态度啊，要实行在我们的平常生活当中。 Esta actitud de honrar a los ancianos tenemos que ejercerlo siempre en nuestras vidas. 所以，我们对年长者要表示我们的尊重、敬爱。 Así que delante de los ancianos tenemos que tenerle respeto y amor. 说他们虽然年老了，但是我们不可以藐视。 Aunque ellos sean ancianos, no debemos 跟年长 menospreciarlos. 者讲话不可以严责， Delante, 严厉的指责，不可以。 cuando le hablamos a los ancianos, no podemos reprenderlos 所以对 directamente. 年长者啊，讲话要有那个和蔼的态度 Tenemos que tener una actitud de amor y misericordia. 不要因为我们的学问我们的学历高了我们的地位好了就看不起长者。 Tampoco los menospreciemos porque nosotros tenemos más educación, más estudio o mejor estatus social. 有的人有了学士地位以后就看不起自己的父母亲， Algunas 这是不 personas, 对的。 después de tener un buen estudio, una buena educación, ellos menosprecian a sus padres. 所罗门做王以后Después de que Salomón fue rey, 他妈妈跑到王宫来找他， su madre fue a buscarlo al palacio. 他看到妈妈进来了，他马上从座位就站起来 Cuando entró su madre, enseguida Salomón se levantó de su trono 去迎接他的母 y 亲 fue a recibir a su madre. 然后请人为他妈妈安排一个座位。 Y llamó a la gente que pongan otro asiento o un trono para 让 su 妈 madre. 妈坐下来以后，他才坐下跟妈妈讲话。 Para que su madre se siente primero y después él se sentó para hablar con ella. 所以虽然做王了以后，你对你的父母亲、对你的长辈还是一样敬重。 Aunque eres rey, pero tenés que seguir respetando a tus padres.
我们刚刚谈过说，在主里听从而且要顺服长辈的教导。Hablamos que tenemos que obedecerlos dentro del Señor y también escuchar las enseñanzas, las experiencias de los ancianos. 另外一个就是看顾长辈的生活。El otro es cuidar de la vida de los ancianos. 所以提摩太前书里面说家里面如果有一些年长的长辈。Por eso el libro de 1 de Timoteo dice que si en casa hay algunos ancianos, 做儿孙的就要接到家里人来照顾他们，奉养他们。y si hay hijos o nietos, deberíamos cuidarlos en su vida. 约瑟在埃及做宰相， Cuando José era gobernador en Egipto, 他知道爸爸还在。 él sabía que su padre estaba con 所 vida. 以他就派来一些人，带着很多礼物，然后去把爸爸跟家族的人引到埃及来照顾他们。Mandó personas y mandó muchos regalos a su padre y después para traerlo a Egipto para poder cuidarlo de su vida. 虽然爸爸是一个牧羊人，是犹太人、埃及人所看不起的， Aunque su padre era un pastor, pero que era como menospreciado por 但 los 是他就 egipcios, 带着父亲去见法老王，还为法老王来祝福。 y él llevó a su padre para mostrárselo al faraón para después también bendecirlo. 不会因为爸爸的身份低而瞧不起他。 No porque su padre tenía una identidad baja, entonces lo menospreciaba. 爸爸年纪大了，生病了， Su padre estaba grande y estaba enfermo. 他就用自己的医生来照顾父亲。 Así que él lo cuidaba a su padre. 所以这样一个非常孝顺的孩子，真的神祝福他，让他得到高升。 Este hijo que honraba a su padre, Dios le dio más bendiciones. 路德也是一个非常好的例子。 Ruth también tenía un muy buen ejemplo. 虽然她丈夫离世了，她成为一个寡妇， Aunque se había muerto su esposo, era una viuda. 但是她看到婆婆一个人孤单，没有人来帮助她， Vio a su suegra que estaba sola y que nadie podía ayudarla. 所以她放弃自己的青春， Así que dejó su juventud 跟婆婆一起回到家乡， y volvió con su suegra a su casa natal. 去捡麦穗，这样来奉养婆婆。 Y fue a recoger, fue a trabajar para poder cuidar de su suegra. 在那边她寸步不离她的婆婆。 Y así estuvo todo el tiempo acompañando a su suegra. 所以神是给她一个好的对象， Así que Dios después le ha dado otra buena pareja 后来嫁给一个大财主， y se casó con un rico. 第三代就出君王了。 Y después de su tercera generación del descendiente, 圣经里面把这个故事放在圣经里， esta historia está en la Biblia. 告诉我们尊敬照顾长辈这是得福气的。 Nos hace saber que respetar, cuidar de los ancianos podemos recibir bendiciones. 因为这个是特别能够得到神祝福， Porque con esto podemos recibir las bendiciones que vienen de 说 Dios. 这是带着祝福的界面。 Este es un mandamiento que viene con bendición. 所以我们应该给我们的儿孙留下好榜样。 Así que tenemos que dejarles buenos ejemplos a nuestros 我们能 nietos. 够尊敬我们的长者、我们的长辈， Nosotros respetamos, honramos a 因为 nuestros 人都会 ancianos. 老。 Todo el mundo, toda la gente se 当我们年纪 envejece. 大的时候，我们的晚辈他们同样会尊敬我们。 Cuando seamos grandes, seamos ancianos, los otros jóvenes nos va a respetar también, nos va a 所以我们常 honrar. 常讲一个故事 Por eso siempre cuento un cuento. 因为一个老人家他吃饭的时候手都不稳 Un anciano que cuando come se le tiembla la mano. 常常把那个瓷碗就打破了。 Y siempre sin querer él rompe el bowl. 一开始他媳妇说你不要跟我们一起吃饭了，另外用一个桌子让他在那边吃饭。 Y siempre decían, no te sientes acá, sentate en otra mesa. 后 Come, 来他的 come. 儿子在那个竹园里面就在那边寄东西。 Y después su hijo estaba como cortando algo. 这个孙子就跟他的爸爸讲。 Y así viene el nieto, o sea, le dijo 爸爸 al 你在做 hijo, 什么 le dijo, papá, ¿qué estás haciendo? 他说我用木头用竹子锯一个碗。
yo estoy cortando el bambú para hacer un bowl, 因为阿公啊常常啊打破碗 porque tu abuelo siempre rompe los bowls de vidrio. 啊，所以我做一个竹的碗啊给他用。 Así que estoy haciendo un bowl de bambú para tu abuelo. 啊，过了一下子啊，那个孙子啊拿个东西也在那边锯啊， Y después de un ratito, su hijo agarra también, está como cortando algo. 爸爸就问这个儿子说啊，你在做什么？ Entonces su padre le pregunta a su hijo, ¿qué estás haciendo? 我也要做一个碗啊， Yo también quiero hacer un bowl. 等你老的时候就给你吃。 Para cuando seamos viejos, te lo voy a dar, te lo voy a regalar. 所以我们怎样对待我们的长辈， Así que, ¿cómo tratamos a nuestros 我们的晚辈 padres? 将来就怎样对待我们 Y también nos va a tratar nuestros hijos. 啊。所以 Lo mismo. 我们呢，应当学习呀、尊敬长者。 Así que tenemos que aprender a honrar a los ancianos. 那最后我们跟教会的年长者讲几句互相勉励的话。 Por último, voy a hablarle a los ancianos algunas palabras de 我 exhortación. 们在年纪大的时候要坚守我们的信心到底， Nosotros que somos ancianos tenemos que guardar nuestra fe hasta el final. 能够敬虔端庄的度日。 Tenemos que ser piadosos en nuestras vidas. 我们看到亚伯拉罕蒙神选召的时候，神给他很多应许。 Vemos que Abraham fue escogido por Dios y Dios le prometió muchas promesas. 虽然过了很久都没有实现， Aunque han pasado mucho tiempo y no se ha cumplido, 但是他的信心没有退步， pero su fe no se había 他 retrocedido, 反而他的信心越坚定 sino que su fe era cada vez más fuerte. 在人认为没有可能的时候，结果那个时候神的应许实现了。 Para el hombre cuando pensaba que era imposible, pero la promesa de Dios se cumplió. 因为他满心相信神的应许一定能够成就。 Porque Abraham confiaba, estaba convencido, tenía fe de que todas las promesas de Dios se iban a 他 cumplir. 说我们虽然年纪越大， Aunque nosotros tenemos cada vez más 身 edad, 体会慢慢衰败 nuestro cuerpo se va deteriorando, 但是说我们的内心一天比一天更坚强 pero dentro de nuestro es cada vez más fuerte. 我们的盼望更加的坚固。 Nuestra esperanza es cada vez más fuerte 我 y 们知道我 mejor. 们这个肉体有一天会拆毁掉，神会给我们一个荣耀的灵体。 Sabemos que este cuerpo que tenemos ahora un día se va a corromper y Dios nos va a dar un nuevo cuerpo espiritual. 他说虽然年纪大了，有时候我们觉得我们没有办法做什么。 Aunque tenemos avanzada edad y pensamos, hay muchas cosas que no podemos hacer. 但是圣经里面说有一种树叫做棕树， Y en la Biblia dice que hay un árbol que es árbol de 这个 palmera. 棕树虽然年代很久，它还是一样的结果子。 Este tipo de árbol, aunque tenga muchísima edad, pero también puede dar muchos 所以叫做 frutos. 常青树。 Por eso se dice que es un árbol 我们年纪虽然大了，我们还可 larga vida 以关心教会的圣工 aunque seamos ancianos, todavía podemos preocuparnos por los trabajos de la iglesia. 我们有机会可以做见证 Cuando tenemos oportunidades, podemos dar testimonios. 我们也可以为我们的祖孙、为教会来祷告 También podemos interceder, podemos orar por la iglesia, por nuestros nietos. 所以说年纪大了还是一样可以结果子 Aunque seamos ancianos, podemos dar frutos todavía. 尤其为教会的圣工祷告， Especialmente orar por los trabajos sagrados de la 这是一 iglesia. 种非常重要的工作 Esto es un trabajo sagrado muy importante. 为圣工祷告。 Orar, interceder por los trabajos sagrados. 这个撒母耳虽然年纪大了， Samuel, cuando estaba en avanzada edad, 那个时候以色列人不太听神的话了。 en ese momento los israelitas ya no escuchaban y no obedecían a Dios. 但是撒母耳还是告诉他们：“我一定用善道正路来指教你们， Y Samuel dijo también a los israelitas que voy a usar palabras de verdad 我一定不断的为你们祷告， para guiarlos y también no voy a cesar de 免得你 interceder 们来得罪神。 por ustedes para que no pequen contra Dios. 所以虽然年纪大，还是可以关心圣工，还是为这些百姓来祷告。 Aunque tengamos avanzada edad, podemos seguir ayudando en los trabajos 这 sagrados, 个 podemos 祷告的力量 interceder. 很大。
Porque la intercesión, la fuerza de la intercesión es muy 耶稣也 grande. 带着军队在前线打仗。 Cuando Josué estaba batallando con los soldados delante, 但是啊，圣经里面说啊，摩西就带着一些人在山上举手祷告。 y Moisés estaba con un par de personas arriba del monte orando. 摩西的手一举起来，以色列人就得胜了。 Levantaba los brazos Moisés, entonces los 摩西 israelitas 的手一 ganaban. 垂下来，以色列就打败了。 Moisés bajaba los brazos, entonces perdían los 所以我们 israelitas. 要知道，我们在祷的工作很重要， Así que sepamos que el trabajo de intercesión es muy importante. 关系到整个圣功的成败。 Todo esto tiene mucho que ver con el éxito y el fracaso de los 啊 trabajos 所以我 sagrados. 们要常常举起圣洁的手， Así que levantemos nuestras manos教会的 puras, 工人。 santas, y oremos por los 要 trabajadores, 教会的弟兄姐妹， por los trabajadores de la iglesia, 为我们的家人、我们的后代祖孙， por nuestros hermanos, hermanas, por nuestra familia, por 啊， nuestros 常 descendientes. 常举手祷告。 Siempre levantar la mano y orar, interceder. 啊，最后愿主耶稣赐福我们呢， Así que por último le pedimos a Dios 让 que 我 nos 们 bendiga 身体能够健壮。 para que nuestro cuerpo sea fuerte 他说灵魂兴盛， y nuestro espíritu también 啊， fuerte. 凡事都能够兴盛。 Todos que sea fuerte. 好像摩西活到120岁， Como Moisés que vivió a 120 años, 所以眼目没有昏花，精神没有衰败。 que tenía buen espíritu y veía bien con sus ojos. 加勒说他85岁的时候， Caleb dijo que cuando tenía 85 años, 他出入征战照常，好像40岁的样子， él salía, batallaba, hacía de todo como si se sentía como de 40 años. 因为这是神的恩典，神的 Porque 恩惠。 esto es gracia de Dios. 愿主耶稣祝福我们。 Que Dios nos bendiga. 我们现在。